Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre acudimos a esta cita con ustedes, trayendo a los personajes, a los intelectuales, a los maestros, a los investigadores de nuestra máxima casa de estudios, para dialogar con ustedes siempre sobre temas importantes, interesantes, como hoy, que tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, profesor de la Facultad de Derecho y del posgrado, quien además es el coordinador del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida. Esta es la primera vez que el maestro Carlos Humberto Reyes está con nosotros. Esperemos que la experiencia con él y con nosotros sea tan positiva que siga acompañándonos. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Buitrón. Bueno, honrado soy yo de estar aquí en el programa, me da muchísimo gusto. Estoy completamente convencido de que no va a ser la única vez que nos veamos por acá. Por ahora me honra estar aquí con usted. Gracias. En este programa que ya tiene, comentábamos, 3 años, ¿verdad? 6. 6 años ya 6, sí. Me equivoqué, perdón. Pues entonces con mayor razón. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos Humberto. Bueno, a ustedes que nos hacen el honor de recibirnos en su casa, lo saben que porque nos ven, este programa es una realidad. Les agradezco sus correos, sus llamadas telefónicas, y hoy precisamente vamos a aprovechar la experiencia del maestro Carlos Humberto Reyes Díaz, quien además es profesor, como decía, en la licenciatura de una materia relacionada con el comercio exterior y en el posgrado con estudios superiores de la misma tesitura. Entonces, hoy vamos a hablar, como usted ya lo vio en la pantalla, del derecho familiar en el siglo XXI. ¿Qué ha ocurrido para poner unos límites y un espacio temporal en los últimos 100 años del derecho familiar en el mundo y cómo está hoy en México? Que además es la razón para presentarles a ustedes el número 2 de la revista Pater Familias, que tengo el honor de dirigir y que les voy a presentar en este momento, que el maestro Carlos Humberto Reyes Díaz es el coordinador del posgrado en Derecho, y gracias a esa forma que él tiene de llevar las cuestiones académicas, hemos tenido un gran apoyo para que esta revista sea una realidad. En este caso, el número 2 se compone de 535 páginas. Más adelante les vamos a decir en dónde y a qué correo pueden ustedes acudir para bajarla, para tener completa la revista, y adelantarles desde ahora que hay firmas muy importantes de autores, como por ejemplo nos honra los 2 ministros de la Suprema Corte que escribieron en este número, la doctora Olga Sánchez Cordero de García Villegas y el maestro y doctor José Ramón Cosío Díaz, y además, por supuesto, otros profesores, tanto de México cuanto del extranjero. Entonces, maestro Carlos Humberto Reyes, en este caso, sería conveniente que nos hicieras alguna introducción, alguna referencia de qué ha significado para ti esta revista, ahora que tú tienes este cargo tan importante, que es, vamos a decir, no metafóricamente, sino que eres el responsable de todo lo que se enseña en Derecho en la Universidad Nacional, como es la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la ENEP Aragón y la ENEP Acatlán, que es realmente un paquete muy importante. Bueno, es una oportunidad muy interesante. La verdad es que yo tengo poco tiempo en la coordinación del posgrado, claramente desde el 1 de junio de este año. Y sí, efectivamente, tomo una responsabilidad muy importante dentro de nuestra universidad. Para mí, la enseñanza del posgrado de Derecho en la UNAM es uno de los retos más importantes para la enseñanza de la ciencia jurídica. La UNAM, no tengo que decirlo porque es claramente conocido, es donde pues una de las instituciones de mayor calidad que tenemos en México y en Hispanoamérica, y
la universidad se propone la enseñanza, la investigación y la difusión del derecho, por lo menos en este ámbito, y yo creo que en el posgrado de Derecho es donde se logran con mayor efectividad estos objetivos. De manera que el reto es importante, la enseñanza del derecho en las 4 entidades de la UNAM que enseñan en posgrado, pues es un reto muy importante para efecto de lograr que la universidad cumpla con estos objetivos. Por supuesto que el camino no comenzó desde ahora, el camino en la coordinación del posgrado ya había hecho un trabajo muy importante el doctor Jorge Fernández Ruiz, que recientemente terminó su gestión, y que yo tomo ya un tren en marcha veloz. La revista de Derecho Familiar es un proyecto que se inició bajo la coordinación del doctor Fernández Ruiz, y que ahora me toca a mí coordinar este segundo número, y espero que a partir de ahora muchos números más. Por supuesto, creo yo que dentro de las principales publicaciones que tenemos en el posgrado, la revista de Derecho Familiar es uno de esos proyectos que rebasan las fronteras. Es un proyecto que no se limita al estudio del derecho familiar en México, sino que tiene colaboraciones de muchos países latinoamericanos, hispanoamericanos incluso, con colaboraciones de muy alto nivel. Es decir, la participación en este caso de 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia le da un impulso muy importante, pero además no solo se analiza la doctrina del derecho familiar, sino que hay un análisis de jurisprudencia, de legislación, opiniones, y pues bueno, de esa manera se construye como un instrumento jurídico que favorece el estudio de una ciencia jurídica en constante evolución en el mundo. Gracias, maestro. Bueno, pues ya el maestro Reyes Díaz nos ha puesto el parámetro, el marco de referencia de las razones de hacer este tipo de programas, porque la difusión del conocimiento jurídico, y en el caso concreto del derecho familiar, al nivel que lo estamos llevando en esta ventana de ayuda social, de proyección social, donde, como usted lo sabe, nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net y preguntarnos, como lo hace cotidianamente, y que yo tengo el privilegio de contestar las dudas, los problemas que nos someten a esta consideración. Voy a retomar algo de lo que decía el maestro Carlos Humberto Reyes Díaz, porque estamos en el siglo XXI, estamos hablando de un posgrado muy importante, que además la Universidad Nacional Autónoma de México, con su excelencia en todos los posgrados que la misma tiene, y por supuesto en la de Derecho, reconocido así por el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, es importante hacer una referencia histórica, que en este caso yo tengo el privilegio de haber sido, no testigo, sino actor, porque cuando tuve el privilegio de hacer mis estudios de doctorado, yo los terminé hace 50 años, en el año de 1964. El maestro Reyes Díaz todavía ni nacía. Entonces, bueno, pues le estamos hablando un poco de la prehistoria, pero es importante por esto. Cuando tuve ese privilegio, éramos 6 alumnos en el posgrado. Hoy, en posgrado en Derecho, una de sus responsabilidades en la facultad es que son 1,500 y pico, o no sé cuántos son. Un poco más, 1,500 tan solo en maestría y doctorado. Eso es, pero la especialidad... Más especialidades que son otros 1,000 más aproximadamente. O sea, entonces, imagínense ustedes, estamos hablando hoy en el siglo XXI, en el año 2014, que el posgrado en Derecho en Ciudad Universitaria tiene aproximadamente especialidad, maestría y doctorado, 3,000 personas, más Acatlán, más la Aragón y por supuesto investigaciones jurídicas de la UNAM, que en total, ¿cuántos serían? No, en realidad la cifra global es de aproximadamente 2,500 en todas las 4 áreas. Las 4 entidades.
hay que tomar en cuenta que la especialización, las especializaciones son 23 especializaciones actualmente que se imparten o se van a empezar a impartir a partir de ahora, no solo en Ciudad Universitaria, sino también en la FES Acatlán. La maestría en Derecho se imparte en Ciudad Universitaria, es decir, en la Facultad de Derecho, en la FES Acatlán y en la FES Aragón, pero además la FES Acatlán y la FES Aragón imparten la maestría en Política Criminal. Y el Instituto de Investigaciones Jurídicas solo participa en el doctorado en Derecho. Para quienes no saben, normalmente, porque ya para nosotros es cotidiano hablar de las iniciales, cuando decimos FES, es una facultad de estudios superiores, es decir, no se llama doctorado, pero es de estudios superiores, no licenciatura. Eso es importante porque se ha integrado para bien de la Universidad de México, sobre todo, y su proyección en el extranjero, estos estudios de posgrado, porque hoy podemos hablar de una cantidad importante, vamos a decir, de doctores en Derecho, que no había, y que ahora estos doctores en Derecho son los nuevos maestros, inclusive muchos en provincia o en instituciones de educación superior privadas y otras públicas, porque esta preocupación constante de actualmente el señor rector José Narro, de que el verdadero sentido de la universidad está en preparar todas estas personalidades de posgrado, no quedarse en la licenciatura. Por eso, bien decía el maestro Reyes Díaz, hoy hay 23, yo estaba entendido que había 25 especialidades, pero ya hay 23, y en el caso concreto les tenemos que hablar de una que a mí también me tocó, tuve el privilegio de haberle elaborado en el año 2000, que es la especialidad en Derecho Familiar, que ha tenido un gran éxito, que sigue hacia adelante, y ahora precisamente estamos haciendo este programa para que ustedes sepan con precisión cuál ha sido la situación del derecho familiar, de dónde vinimos, en dónde estamos y a dónde vamos con el derecho familiar. Porque fácilmente se dice 100 años de derecho familiar, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Carlos Humberto, creo que sería muy importante que a las distinguidas personas que nos ven, la teleaudiencia, muchos que no poseen la ciencia del derecho, pudieras señalar en principio de la propia revista cuáles son los objetivos que perseguimos y si en realidad esta revista, como yo lo he dicho antes, está sin metáforas ni hipérbole, al alcance de cualquier persona en el mundo que accese por esta clave que tú le vas a decir, la distinguida teleaudiencia, para que, si usted sigue esas instrucciones, en este momento, si usted se mete, puede tener completa la revista Pater Familias número 2. Es correcto. Bueno, empezando primero por a quién está dirigida esta revista. Es importante aclarar que aunque participan grandes personalidades del derecho, profesores ya consolidados, ministros de la Corte, como ya lo comentamos antes, la idea realmente de la revista es que llegue a la comunidad estudiantil del posgrado de la UNAM. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es muy importante lo que está señalando. Voy a hacer un pequeño corte porque no quisiera interrumpir al maestro Carlos Humberto Reyes de esta cuestión, porque efectivamente se busca que esto llegue a los estudiantes, no solo de posgrado, sino también de licenciatura, y a quienes tengan un interés en esta disciplina tan importante que es el derecho familiar. Pero en un momento regresamos con ustedes y con Carlos Humberto para que nos haga favor de decirnos ese propósito, hasta dónde va a llegar la revista.
Bueno, seguimos, como les dije antes, le voy a dar la palabra al maestro Reyes Díaz, porque precisamente nos decía, uno de los propósitos de Pater Familias 2 es la penetración. ¿Hasta dónde, maestro? Bueno, la verdad es que la revista, por supuesto que pretende llegar al universo más amplio de habla hispana, en este caso, para que puedan acceder a la lectura, al análisis, al estudio del derecho familiar. Y es verdad que desde luego está dirigida a la comunidad universitaria, pero por supuesto en algunos casos hay unas lecturas de interés general, porque bueno, la familia y los derechos familiares son amplísimos. Y por supuesto que tiene que haber un lenguaje de comprensión específica para que cualquier persona pueda acceder a ella. Sí buscamos que quienes participen en la redacción de los artículos, de las colaboraciones en la obra, tengan una formación jurídica y que puedan aportar algo a la ciencia del derecho. Por eso sí va dirigido en una gran medida al posgrado de Derecho, pero por supuesto que todos los estudiantes universitarios del derecho pueden participar en ella. Ahora, eso es quienes pueden participar. Yo creo que cualquiera que pueda hacer una redacción que califique con criterios suficientes para poder hacer un artículo científico de esta naturaleza puede colaborar, pero acceder a ella absolutamente el que quiera. La revista se hace un tiraje impreso breve. Realmente no es tan amplio porque precisamente lo que queremos fortalecer es un acceso electrónico, que ahora ya cada vez es más común, cada vez llega a más personas, y cualquier persona que ingrese o que busque en sus buscadores derecho.posgrado.unam.mx podrá encontrar la revista. Entre otras publicaciones que tenemos en el posgrado, podrán acceder a ellas de manera completa, es decir, se podrá descargar un artículo que sea de su interés, pero también se podrá acceder a todo el ejemplar. La idea es que la difusión del derecho llegue hasta sus últimas consecuencias. A todo aquel que pueda estar interesado en una obra de esta naturaleza, un artículo de esta naturaleza, pueda acceder sin mayor complicación. Voy a retomar a lo que dijiste al principio, que es muy importante. Esta clave de acceso, www. En este caso sin www. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo es el rollo electrónico? Soy muy poco conocedor de los tecnicismos. Porque yo lo he estado manejando así, pero no es. Entonces, directo, poner derecho.posgrado.unam.mx. Es correcto. ¿Es así? Es correcto. Bueno, pero decía el maestro Reyes Díaz, y se me ocurrió, por eso lo interrumpo. Por ejemplo, vamos a suponer que usted es juez familiar del Distrito Federal o de cualquier entidad de la República. ¿Qué puede tener de interés para el Poder Judicial local o federal la revista Pater Familias, en este caso el número 2? Y que además, como bien dijo el maestro Reyes Díaz, derecho.posgrado.unam.mx, a usted, señor juez, le va a permitir, por ejemplo, esto. Una de las partes de la revista está dedicada a la jurisprudencia. La jurisprudencia, en el número 1, trajimos a colación un caso de la Suprema Corte de Justicia de Australia. Hoy lo hacemos con México, con un tema que ha sido fundamental, que está en muchas partes, que ya 7 estados de la República han adoptado el divorcio encausado, pero hay que decirles a esos 7 estados de la República, incluido el Distrito Federal, que no es la panacea que pensaban. ¿Por qué?
Porque en principio, cuando esta reforma se hizo en el año 2008, fue muy forzada, se copió el Código Civil español, pero lo forzado estuvo en algo antijurídico. Haber creado el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal para decir expresamente que las sentencias, decretos, resoluciones que disolvían el vínculo matrimonial invocado sin causa era inapelable, lo que evidentemente no es jurídico. Pasaron 4 años, 7 meses para que la Suprema Corte decidiera, al resolver una contradicción de tesis, que sí es apelable. Entonces ahora, ¿por qué me refería yo a un juez más allá de un estudiante de posgrado, de licenciatura o un miembro del Poder Judicial? Porque si usted en este momento en su computadora pone derecho.posgrado.unam.mx, tendrá acceso a las 100 páginas de la contradicción de tesis que se publica en Pater Familias 2, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que las sentencias dictadas en divorcio incausado son apelables. Esto es muy importante. Esa es la esencia de una revista de esta naturaleza, que además, antes de regresar la palabra al maestro Carlos Humberto Reyes, él no lo ha dicho seguramente porque dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Yo lo puedo decir porque él es el responsable de que esta revista sea una realidad y esté en todas partes. Es la única revista especializada en derecho familiar en el mundo universitario de habla hispana. Eso es muy importante. Sí, bueno, pero ahora ya te toca tu parte en la palabra, Carlos Humberto. No, bueno. A ver, primero acotar quizá que el responsable de esta revista es de quienes la escriben y quienes colaboran para recopilar los artículos y todo lo que se enseña. A mí me toca, desde luego, ponerla al acceso de toda la comunidad, darla a conocer, invitar a que escriban, a que participen, a que colaboren escribiendo en ella, y que por supuesto se convierta en una herramienta jurídica que ayude no solo a los estudiantes que están estudiando la especialidad en Derecho Familiar, sino para quien está elaborando sus trabajos en la maestría o en el doctorado, pero además, por supuesto, a los profesores que enseñan esta materia, pero lo mismo también al practicante del derecho, que tiene que estar al tanto de las actualizaciones más recientes que hay en el mundo jurídico del derecho familiar. Entonces, sí hay un aporte importante de esto. La idea es hacer toda una compilación que pueda tener acceso cualquier persona a ella, que se pueda estudiar por cualquier dispositivo móvil, que pueda accederse a ella sin necesidad de buscarla. Por supuesto, la revista es gratuita, no se necesita ningún tipo de pago ni requisito para acceder a ella, simplemente entrar en la página de la Coordinación del Posgrado de Derecho de la UNAM, y ahí se encuentra no solo esta, sino todas las publicaciones que tenemos disponibles en nuestra coordinación. Bueno, yo creo que reiterar este propósito, que esta revista es, como decía Machado, estamos haciendo camino al andar, porque hoy, con el segundo número, es una realidad. Estamos preparando el 3, por eso estamos apenas presentando y como ustedes lo podrán constatar en su momento, tener artículos de los ministros de la Suprema Corte, de magistrados de los tribunales de circuito, de expresidentes de los tribunales, de investigadores de jurídicas, de maestros de la universidad, es muy importante. Pero ahora, Carlos Humberto, vale la pena también que tú
señales o expreses esta proyección internacional, porque ¿de cuántos países tenemos colaboraciones? Desde el número 1 en este y por supuesto ahora en el número 3, ¿no? Bueno, el número específicamente no lo tengo muy claro, pero realmente está... Bueno, por países, digamos, sí, mencionarlos, bueno, ¿no? Tenemos una colaboración de autores que participan en ella de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Están argentinos, colombianos, chilenos, panameños, costarricenses, pero también está involucrado, además del vínculo latinoamericano, también España participa en este proceso, lo que desde luego hace que el derecho familiar sea analizado como creo yo que muchas de las disciplinas jurídicas se tienen que revisar. No desde la perspectiva estrictamente nacionalista, aunque tenga que tener un contenido nacional muy importante, sino que además pueda haber una perspectiva del derecho familiar vista desde muchos ángulos de otros países. ¿Por qué? Pues bueno, pues la familia sigue siendo ese núcleo importante alrededor del que se construyen muchas áreas jurídicas, es decir, muchas doctrinas jurídicas. Y bueno, el derecho que tiene la familia en México, o desde el punto de vista de cómo se construye el derecho familiar en México, es compartido por muchos países latinoamericanos. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, el análisis de problemas familiares, como se ve desde la perspectiva jurídica mexicana, no es exclusiva de nosotros. Y en otros países, lo que estamos nosotros revisando jurídicamente, lo están haciendo también ellos. Entonces, tomar en cuenta las diferentes perspectivas que se tienen desde otras latitudes, no solo en el continente, sino en más allende las fronteras, es importante para construir una disciplina jurídica de manera mucho más global. Bueno, es tan importante lo que dices, que voy a dar un ejemplo concreto. Yo acabo de estar en Chile, acabo de escribir un artículo sobre el divorcio en Chile, comparado con el divorcio en México. Chile es el último país en el mundo que aprobó la disolución del vínculo matrimonial por el divorcio en el año 2004, hace 10 años. ¿Qué les podemos transmitir a los hermanos chilenos, a los juristas chilenos, al doctor Cristian Lepín, a esas distinguidas personalidades que, por ejemplo, así como en el 2004 admitieron la disolución del vínculo matrimonial, en el mismo año iniciaron ellos su proceso oral familiar, que en México tiene una semana, que se acaba de empezar en el año 2014. ¿Por qué es importante esto? Por lo que decía el maestro Reyes Díaz. México fue el primer país en América que permitió la disolución del vínculo matrimonial en el año 1914, ley del divorcio vincular que dio en Veracruz Venustiano Carranza, cuando todavía no era jefe sino encargado del Poder Ejecutivo. Pero en 1914, es decir, hace 100 años. Para ellos fue muy importante esta experiencia, inclusive es un artículo que me están publicando en una revista local de Derecho Familiar en Chile, que es esa enseñanza precisamente. Eso que tú decías es muy importante porque además, algo que antes de ir a un corte tenemos que dejar asentado, el derecho familiar mexicano es de orden público y de interés social. Esto significa que las normas de derecho familiar mexicanas se imponen, que no son obligaciones como las del derecho civil, con un sujeto activo que exige, un sujeto pasivo que debe cumplir, un objeto y una prestación. El derecho familiar mexicano se funda principalmente en deberes por cumplir, más que derechos a exigir. Respecto a un hijo se tiene el deber de educarlo, de alimentarlo, de formarlo. No es necesario a que le reclamen al papá o a la mamá, ven a dar los alimentos que te obliga la ley.
te lo impone como un deber. Y por eso es tan importante lo que decía el maestro Reyes Díaz, y que seamos en el mundo el único país que nuevamente avanzamos para adelante con esta revista única de derecho familiar a nivel posgrado, a nivel universitario. En esa tesitura, maestro Reyes Díaz, también es trascendente que tú le comentes a la distinguida teleaudiencia de esta revista, de esta que tú ya tuviste la gran responsabilidad, que lo has manifestado muy brevemente, pero hay que decirlo como es. Nosotros hemos colaborado, yo tengo el privilegio de dirigir la revista, de dirigirme a los colaboradores, a las personas en todas partes, pero finalmente tenemos el trabajo hecho y lo ponemos en las manos del coordinador del programa de posgrado, el doctor Reyes Díaz, y él, y eso quisiera que un poco nos comentaras en la intimidad, la batalla, porque es la batalla con el impresor, con la corrección, con las cuestiones económicas, para que esto sea una realidad. Bueno, un proyecto editorial de esta naturaleza tiene muchos retos. El problema de la impresión no es el mayor, y el problema de crear una revista de calidad tampoco es el mayor reto. El reto es darle continuidad. El reto es mantener el proyecto y mantener la misma calidad con la que se planeó. Dicen por ahí que los proyectos editoriales de esta naturaleza tienen un periodo de prueba relativo que va entre los 2 y los 3 años. Rebasar la meta de los 3 años ya es quizá encontrar, tal vez viajar a velocidad de crucero, pero ya pasamos con la turbulencia del despegue. Lo cierto es que por eso es importante involucrar a quienes están estudiando el derecho para que participen cada vez más en esto, porque si algo nos hace falta a quienes nos dedicamos mucho al estudio del derecho es a plasmar nuestras ideas escritas. A veces tenemos mucha facilidad, quienes tenemos la posibilidad de enseñar el derecho, pues podemos dar una plática, podemos participar en un foro, en un programa, podemos dar nuestras clases, pero esas ideas que se van nutriendo de lo que nosotros estudiamos, ponerlas por escrito a veces es uno de los retos más importantes. Entonces, lograr conjuntar personas de calidad que tengan la opinión jurídica más actualizada, no solo en México, sino en América Latina, por comenzar, es un reto tremendo. Entonces, la impresión ya se convierte en una simple tarea cotidiana, quiero decirlo, no lo minimizo. El trabajo de edición es un trabajo importante, quien lo hace merece el mayor de mis respetos, pero por supuesto que sí, el contenido de la revista es lo que hace de ella una herramienta eficaz para poder avanzar en esa enseñanza del derecho, en la investigación del derecho y por supuesto en la difusión del mismo. Entonces, aquí sí y bueno, ¿quiénes son los que hacen en la universidad el trabajo de investigación? Deberíamos de ser todos. Pero bueno, los que tienen la obligación de estar haciéndolo constantemente son los estudiantes que están estudiando en el posgrado, porque ellos tienen que terminar su posgrado y presentar una propuesta novedosa, enriquecedora, científicamente válida, y es aquí donde lo pueden plasmar. A veces una de las quejas más importantes que tienen los estudiantes es que no tienen espacios en donde difundir sus ideas. A veces los espacios no están tan abiertos para poder difundir, hay criterios editoriales que, muy amplios, y casi siempre cuando uno manda a un artículo para publicar, termina publicándose después de 8 o 10 meses. Bueno, esto es lo que tratamos de evitar ahora con esta revista, hacer que en el momento en que pase la dictaminación oficial como un artículo de calidad que debe de cubrirse, en ese momento mandamos a imprimir y antes de que salga la impresión se pone al alcance de todos por medios electrónicos de manera que pueda ser tan actualizado como sea posible.
Muy bien, bueno, esto es muy importante. Iba yo a interrumpir a Carlos Humberto, pero voy a aprovechar para esta última pausa para regresar a algo fundamental que él ya lo esbozó. Lo más trascendente para quien les habla de una revista de esta magnitud es que los conceptos son hoy, es de actualización, no es dentro de 2 años o de que qué pasó, por qué no lo han publicado, sino estamos al día, como eso que mencioné de la jurisprudencia. Pero voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Muchas gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estoy con el privilegio de dialogar con el maestro Carlos Humberto Reyes Díaz, quien es el coordinador del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que incluye la Facultad de Derecho, el Instituto de Jurídicas, la FES Acatlán y esa Escuela Superior de Aragón, de la especialidad de la maestría y doctorado en Derecho en general. Hemos reiterado algunas cuestiones, sobre todo para que ustedes en su hogar sepan, tengan la información privilegiada y de primera mano de que estamos dando a la publicidad el número 2 de Pater Familias. En el pasado, en este mismo programa, con la presencia de Elsie Núñez Carpizo, la directora jurídica, y el profesor Juan Luis González Alcántara, director ejecutivo de la revista, hablamos del número 1, cuando, igual como decía el maestro Reyes Díaz, el coordinador del posgrado era el doctor Jorge Fernández Ruiz. Hoy nos toca con el maestro Reyes Díaz, y antes de ir al corte, decía yo que iba a interrumpirlo, pero ahora ya que tengo la palabra, decirles a ustedes que una tarea fundamental, un objetivo principal de una publicación jurídica y la nuestra, es que en el momento que se den los hechos, las sentencias, las resoluciones de la Corte, ustedes las puedan tener en una revista, porque la actualización de la revista es diferente a lo que pierde vigencia en un libro o en un tratado. Porque esta revista, por ejemplo, estamos preparando ya el número 3. ¿Y qué viene en el número 3? Bueno, cuestiones tan importantes como los congresos mundiales de derecho familiar, este próximo que vamos a hacer en el mes de octubre en Durango, y todas estas materias que son muy importantes. Pero voy a hacerles un resumen breve de lo que ha ocurrido, y hoy tenemos el privilegio de que se plasme en la revista, lo que ha ocurrido en el mundo los últimos 100 años del derecho familiar. Es decir, a principios del siglo pasado, 1913-1914, un jurista italiano llamado Antonio Cicù, que ha sido tan importante en el derecho italiano, que su nombre se lo pusieron a la Facultad de Jurisprudencia de esta Universidad de Bolonia, que como ustedes lo saben, solo lo reitero, se fundó en el año 1087, es la universidad más antigua del mundo. La Sorbona aparece 200 años después y las demás, pero esta de Bolonia tiene un lugar muy especial. Incluso uno de nuestros colaboradores en la revista, que vendrá ahora su artículo en el número 3, el doctor Michele Sesta, profesor de la Universidad de Bolonia, ha estado siempre presente con nosotros en este movimiento tan importante. Pero les decía, en Bolonia, en el año 1914, Antonio Cicù, cuando inaugura los cursos en la Universidad Macerata,
en el norte, en Milán, habla de esta materia del derecho de familia, él lo llamaba así, y en esencia dice, el derecho familiar no es público ni privado, es derecho familiar. Es una tercera rama, es un tercer género que aparece junto al público y al privado. Esta aportación del profesor Chicú es tan importante que de 1914 a los años 60 tiene un gran desarrollo, pero cuando él desaparece prácticamente de la tierra, porque muere, su obra queda inconclusa, y en ese caso, ¿quién les habla? Tuve el privilegio en ese año, 1962, cuando yo ingreso al posgrado en Derecho de la Universidad, de escuchar por primera vez de este autor, de labios de un extraordinario jurista, que fue el maestro Rafael Rojina Villegas, que además también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en su momento, y me interesó el autor, empecé a trabajar sobre él, y en 64, que terminé el doctorado, mi tesis de doctor se llamó Derecho Familiar. Y de entonces a la fecha, 50 años, hemos logrado hacer una revolución interna y externa con el derecho familiar. Inclusive una curiosidad, Carlos Humberto, que te resultará atractiva, y ya en el primer número así venía, de Pater Familias, y que ante la resistencia que había en su momento para dejar que el derecho familiar creciera, y dada la oposición que tuve, cuando mi tesis se convirtió en libro, acudí a derechos de autor para que me dijeran si me lo podían registrar tal cual. Y entonces, en esa época, me expidieron un certificado de derechos de autor, donde me dieron la propiedad literaria de las palabras derecho familiar. Increíble. Porque es como si ahorita te dijera alguien, yo soy dueño de las palabras derecho de comercio. Dirías tú, oye, no. Ese es de todos. Escogería otro quizá. Bueno, entonces, si revisamos las obras, lo que ha habido de 64 a la fecha, hay un libro, por ejemplo, que se llama La familia en el derecho. Otro que se llama Derecho de familia. Otro que se llama Derecho civil para la familia, donde obviamente de estas teorías no se aceptan, pero no derecho familiar. Esto es muy importante porque ¿qué va a ocurrir con esta disciplina de 1964 al año 2014? Bueno, revoluciones. Tenemos el privilegio de que fuimos el primer país en el mundo, que separamos legislativamente el estudio del derecho familiar y el civil. El 9 de abril de 1917, Venustiano Carranza expide la primera ley, así se llama, sobre relaciones familiares en Veracruz, de carácter local, y facultan a los gobiernos del país a dar sus propias leyes sobre relaciones familiares. El artículo 5º transitorio de esta ley, en 1917, textualmente le quitó y dejó abrogadas del Código Civil de 1884, que estaba en vigor en 1917 todavía, todo el derecho familiar. Por ejemplo, Guanajuato tuvo esta ley en vigencia hasta 1967, el Distrito Federal hasta el 1 de octubre de 1932, pero este movimiento crece. O sea, esta revista es la recipendaria, es la usufructuaria de este movimiento de 100 años de derecho familiar. Y sigo en México. Primer país que crea en 1971 los primeros 6 juzgados familiares del Distrito Federal. Hoy, el país completo tiene juzgados familiares. 1973,
Primer país que en el Código de Procedimientos Civiles mete lo que se llama controversias del orden familiar, 17 artículos, y que de ahí ha sido base para que ya haya derecho procesal familiar. Pero seguimos, es la época de Luis Echeverría, siempre preocupado este presidente por la familia. En 1974, que es fundamental, por primera vez la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4 constitucional, dice que el derecho familiar es constitucional y establece en favor de la familia todas las garantías constitucionales. Incluso vamos a tener el privilegio en unos días, tú eres parte de ese sínodo, de que el actual presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, a quien yo le dirijo su tesis de doctor, que se llama Derecho Constitucional Familiar. Una creación muy importante porque esto es una realidad, esto ya no se puede parar. ¿Y qué ocurre para la distinguida teleaudiencia del derecho familiar en esta evolución de los 100 años? Que hacemos el primer Congreso Mundial de Derecho Familiar en México, en 1977. Y de ahí se dan 17 más en España, en Panamá, en Puerto Rico, en El Salvador. Incluso yo tuve el privilegio de hacer el Código Familiar de la República de El Salvador, que está en vigor desde 1994. Y ahora, en el Congreso de este año, 2014, en Durango, el doctor Ernesto Criollo presenta una ponencia que se llama 20 años de Derecho Familiar en El Salvador, con su código. Y Panamá presenta el suyo, de 1995, todo producto de lo mismo. Y México, que empieza el primer código familiar de este país, que sigue vigente, eso es importante, en 1983 en Hidalgo. En el 2007 se le puso el nombre de Ley de la Familia, pero es el mismo contenido, de 1983. De 83, en 1986, se da el Código Familiar de Zacatecas. De ahí al año 2004 se da el Código Familiar de Michoacán, 2006 el de Morelos, 2008 el de San Luis Potosí, 2010 el de Sinaloa, 2012 Yucatán, 2013 Sonora, y ya presentamos además el proyecto de Durango en el año 2014. Lo que es innegable, el derecho familiar es una realidad. Y ahora sería conveniente que tú le señalaras a la distinguida teleaudiencia de estos 8 códigos familiares que en esta revista que ya estuvo a tu cargo, cuál es la aportación que hacemos, o sea, ¿por qué es importante para el país? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, el derecho familiar, con toda esa trayectoria que tiene y con toda esa importancia fundamental, no solo como una disciplina del derecho, sino como una rama con autonomía, con todas las raíces, con todo el futuro por delante. Es importante comentar que con toda esa trayectoria, primero, que la Universidad Nacional Autónoma de México sigue siendo promotora de proyectos de esta naturaleza. Que quienes discuten, quienes debaten y quienes aportan a la construcción de una disciplina jurídica como esta, siguen estando en la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso es fundamental. Pero que también la Universidad Nacional Autónoma de México es la impulsora del primer proyecto editorial en el mundo sobre derecho familiar. Ninguna otra institución, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna institución universitaria se ha dedicado un proyecto editorial al estudio del derecho familiar, y yo, como parte de la familia universitaria, me complace participar en este proyecto, con una participación
residual, pero finalmente No. soy parte de un proyecto fundamental para el desarrollo de una disciplina jurídica como el derecho familiar, que a partir de ahora México se convierte en un referente fundamental para la construcción del derecho familiar en otros países. Y eso es cumplir a fondo con los objetivos que tiene planteados la universidad, que sigue siendo un proyecto vigente y novedoso. Ahí es donde centraría yo gran parte de ese análisis, y sobre todo recalcar que la construcción del derecho familiar, con esa velocidad que tiene y con ese cambio que va teniendo la sociedad mundial, va recogiendo todos los avances y va dejando constancia, va dejando huella de la evolución social, como lo dijimos antes, no solo en México, sino en muchos países, de cómo se está construyendo esta disciplina que a final de cuentas es de interés de toda la comunidad. Yo te haría una propuesta, porque es tan importante, y seguramente interpretaré la voz de la distinguida teleaudiencia que nos ve. Quisiéramos la segunda parte de este programa, porque es tan importante todo lo que ha quedado ya señalado, que pudiéramos decirle a la distinguida teleaudiencia que vamos a la semana próxima a hacer una segunda parte, porque es fundamental, y que recuerden que nos pueden ver en Cablevisión 112, en Dish 731, en Sky 639, a nivel internacional. Si ustedes entran a www.scjn.gov.mx, pueden accesar a todos los programas de derecho familiar. Pueden leer mi columna los domingos en El Sol de México, que habla siempre sobre lo que vamos a ver al lunes siguiente, y reiterarles que nos pueden escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, o a llamar al teléfono 56 39 22 35, decirnos qué personajes quieren ustedes ver en este programa, de qué temas quieren que hablemos. Le agradezco a este joven del posgrado que recientemente me mandó un correo para proponer un tema. Lo voy a retomar y con mucho gusto lo vamos a hacer. Por hoy, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Yo encantado de estar aquí, mil gracias por la invitación. La teleaudiencia, por supuesto, que nos hace el honor de recibirnos. Por supuesto, agradezco por supuesto al doctor Huitrón la invitación, y los invitamos a que se acerquen a la página de derecho.posgrado.unam.mx para que puedan revisar esta y las demás publicaciones que tenemos en el posgrado de Derecho. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Humberto. Y a ustedes, recuerden, porque nos ven, este programa es una realidad. Gracias.